Cuando cursaba la escuela secundaria, Katy solía faltar a las clases porque se quebraba en llanto y no podía parar. Unas pocas veces llegó a cortarse con hojillas de afeitar, no en un intento por quitarse la vida, sino tratando de liberarse de alguna manera del sufrimiento emocional. Katy se apartó de sus amigas, consumió drogas para sentirse bien al menos por un rato. Se sentía como un fracaso total, pero a pesar de todo ello, esto es lo que le escribieron sus compañeros en el anuario del colegio. Siempre es una alegría ver tu rostro sonriente en los pasillos. Aunque no te conozco muy bien, me gustaría tener una amiga tan alegre como tú. Otro escribió, la pasamos muy bien este año, ¿verdad? Katy se las ingeniaba para parecer normal ante sus compañeros, pero su dolor era algo íntimo y pasarían muchos años antes de que se pudiera darle un nombre. Busca tu Biblia, mantente en sintonía. Dios tiene un mensaje para ti hoy que viene de su corazón a tu corazón. Y mientras estudiaba en la universidad, Katy Cronkite solía colocar un cartelito de no molestar en la puerta de la habitación. Y a veces se encerraba en ella durante días. Era una joven que estaba comenzando su carrera a miles de kilómetros de su hogar. Y Katy recuerda cuando se echaba al piso durante toda la noche, pensando que el dolor que sentía se debía a la soledad y que si podía aguantar hasta la salida del sol se sentiría bien. Más tarde, cuando ya se había recibido, la sencilla tarea de trasladarse hasta la oficina cada mañana le parecía como una trabajosa caminata dentro del lodo, del fango. Hacer su trabajo le consumía hasta el último gramo de energía. Se veía abrumada por pequeñeces como no encontrar la compañera de una media, que se le rompiera la yema de un huevo o que llamaran a la puerta mientras sonaba el teléfono. ¿Por qué le resultaba tan difícil sobrellevar las tareas más sencillas? ¿Por qué era tan complicado tomar las decisiones más simples? La mayor parte de su vida, Katy Cronkite perdió todas las batallas contra la ira, el dolor, la desesperanza, la irracionalidad, la apatía y la inestabilidad emocional. Todo eso la apartó de sus amigos, arruinó su autoestima y la llevó al borde del suicidio en más de una ocasión. No sabía que su problema tenía nombre y tampoco sabía cómo detenerlo. Katy estaba afectada por un caso grave de depresión y no estaba sola, porque cada semestre cerca de 3.5% de los hombres y el 7% de las mujeres en los Estados Unidos enfermarán de depresión. Y esos son solo los casos de los que tenemos conocimiento. Alrededor de 24 millones de personas, ¿te imaginas? La depresión se cobra un alto precio. Afecta a todos los grupos económicos y sociales. Tan solo en los Estados Unidos, el país de las estadísticas, cada año se gastan miles de millones en servicios directos y otro tanto en el lucro cesante, la pérdida de productividad, todo por causa del flagelo que llamamos depresión. Pero los costos más dolorosos son los que no implica dinero. El verdadero desastre está en las relaciones destrozadas y las vidas arruinadas. Ahora, lo irónico del caso es que los profesionales de la salud mental creen que la depresión está entre los desórdenes más tratables. El Instituto Nacional de la Salud ha declarado que el 80% de quienes padecen depresión severa puede mejorar significativamente con los tratamientos que hay disponibles. Las personas no tienen por qué sentirse miserables. La depresión severa no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Se sabe, por ejemplo, que algunos desequilibrios químicos en el cerebro favorecen mucho los casos de depresión. Los profesionales de la salud mental han ganado mucha experiencia en ayudar a que las personas tomen medidas específicas para salir de la depresión y regresar a una vida emocional más normal.
Por eso lo primero que me gustaría decir hoy acerca de la depresión, sin ser un especialista, pero basado en lo que he leído y lo que dice la palabra de Dios, es que hay posibilidad de recibir ayuda. No tienes por qué luchar contra ella en soledad. Si te has visto afectado por los síntomas de la depresión durante varias semanas, tienes que pedir ayuda a ver a un profesional. ¿Cuáles son los síntomas? Entre los más comunes están un persistente sentimiento de tristeza o vacío, pérdida de interés en las actividades comunes, fatiga constante, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desvalorización, pensamientos suicidas y llanto excesivo. Personas como Katy, que han padecido depresión severa, pueden sentirse abrumados por los problemas más simples, parecen montañas. Es que la depresión, amigo y amiga, es una afección paralizante, nada parece valer la pena, todo consume la energía vital. Pero no tienes por qué seguir en esa situación. Hay posibilidades de recibir ayuda, sí las hay. Hay una salida. Yo quiero hablar contigo un poco acerca de esa salida. Quiero mostrarte los caminos que algunas personas han transitado para salir de la depresión. Vuelvo a repetir, no soy profesional de la salud mental. Un programa de televisión no puede curar a nadie de la depresión, pero podemos aportar sugerencias prácticas que están en la Biblia para quienes estén buscando ayuda o hayan iniciado el proceso de curación. Y podemos ofrecer algunas sugerencias prácticas para evitar que la depresión y la melancolía vuelvan a afectarse. De paso, amigo y amiga, este es el manual completo del fabricante. Dios, que nos conoce y que mantiene nuestro corazón latiendo, nos dio este manual, justamente con el manual de instrucciones para que sepamos vivir aquí felices y vivir por la eternidad. Podemos hablar de mantener una salud mental positiva. Este es un hecho fundamental. Es que tú y yo fuimos creados por Dios, por un Dios de amor que está interesado en tu salud emocional. A Él le importa que seas feliz. Y acuérdate que felicidad comienza con fe. No quiere que permanezcas atrapado en la depresión. Hay tres cosas que las personas deprimidas suelen hacer que las deprimen aún más. Hay tres caminos que nos introducen más en la oscuridad que pueden convertir un caso de melancolía en depresión aguda. Los consideraremos uno por uno y sugeriremos vías de escape. Así que ajústate el cinturón, presta atención y aquí va. En primer lugar, las personas que luchan contra la depresión suelen quedar atrapadas en la inacción, quedan impotentes, bloqueados, no hacen nada, quedan pasivos. Es una situación muy comprensible, por cierto. La depresión suele robar la energía. Parece que nada valiera la pena. Además, uno de los efectos más duros de la depresión es que les hace sentir a sus víctimas que no hay solución, no pueden ver más allá, que nada podrá ayudarlas, que van a tener que vivir así por siempre. ¿Y cuál es la solución para esa pasividad? Bueno, el libro de los Proverbios nos da un principio importante. Proverbios 16:3. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Una gran verdad encapsulada aquí. Encomienda a Dios tus obras, tus acciones. Entonces, tus pensamientos, patrones de pensamiento positivo se establecerán. Quiere decir que nuestras acciones ejercen influencia sobre nuestras emociones. Esto es lo que aconsejan los doctores y autores del libro Cómo vencer la depresión. En el instante en que te descubres siguiendo un patrón negativo, haz algo positivo para quebrantarlo. Haz una inspiración profunda, mira por la ventana, huele una flor, come una manzana, toma agua, lee algo divertido, canta una canción, escribe un poema, haz una oración. La lista es interminable. El punto es encontrar una distracción positiva, algo que nos permita romper el patrón. Y cuando la depresión comienza a dominarte, no te hundas en la pasividad. ¿Sabes algo?
Hay una declaración de San Pablo a los filipenses, en la carta a los filipenses, que nos da ánimo en este tema. Y esto es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En primer lugar, este texto trata acerca de la experiencia de Dios obrando su salvación en nosotros. Cooperamos con lo que Dios realiza en nosotros por su gracia. Actuamos como sus hijos, porque eso es lo que somos. Yo creo que el texto también puede aplicarse a nuestras luchas en general. Podemos ocuparnos de nuestra propia estrategia contra la depresión por una importante razón. Escucha, es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer. Y cuando nos ponemos en marcha, podemos confiar en que Dios estará obrando en nuestro interior. Él amplifica nuestros esfuerzos. La depresión nos roba la voluntad y la energía. Nos parece que nada vale la pena, pero el apóstol Pablo nos dice que Dios está obrando en nosotros el querer como el hacer. Puede ayudarnos a salir de ese punto muerto. Ahora, hablemos acerca de la segunda cosa que suelen hacer quienes están deprimidos y que los sume en mayor depresión. Es que tratan de aislarse de las demás personas. Se quedan en la cama, no quieren salir de su casa, mantienen las interacciones en el mínimo. Esta también es una reacción comprensible ante la melancolía. Cuando estás deprimido o deprimida, no quieres estar con otras personas y punto. Pero el aislamiento solo agranda la brecha, agranda el problema. La solución es buscar a alguien que pueda entender lo que nos está pasando. No tienes que dar una gran fiesta para neutralizar la tristeza. Lo que tienes que hacer es encontrar a alguien que pueda escucharte. El escritor William Styron obtuvo gran ayuda en sus etapas de depresión de un amigo que simplemente lo llamaba todos los días para preguntarle, ¿cómo estás? Y Styron cuenta que el hecho de que esa persona hubiera pasado anteriormente por una situación similar a la suya hacía que ese apoyo fuese invalorable. Su insistencia era una forma de apoyarme, dice él, era como si me estuviera diciendo, mira, todo va a estar bien, te vas a recuperar, todo el mundo se recupera. Y Styron cree que ese tipo de estímulo fue más importante para él que la intervención del médico. Tú puedes hacer mucho, pues esa persona está deprimida. Y tú, si estás deprimido, busca a alguien que seguramente va a ser una ayuda para ti. Bueno, él afirma que fue importante aun cuando él no pudiera creer en esas palabras de aliento. Lo que las personas necesitan escuchar cuando están deprimidas no son palabras sabias, tan solo palabras de aprecio e interés. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos aun cuando tengamos deseos de cerrar todas las puertas y entornar todas las persianas. Bueno, a lo largo de todo el Nuevo Testamento se encuentran advertencias como esta. Me viene a la mente lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Y dice así, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. Pablo le dijo a los habitantes de Tesalónica, también lo que aparece en 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y a los romanos les escribió lo siguiente, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, amigo y amiga, que el plan de Dios es que las personas se sostengan unas a otras, que nos confortemos los unos a los otros con el mismo ánimo que Dios nos da a nosotros. Así se puede contrarrestar el aislamiento que sume a las personas en una depresión aún mayor. Bueno, ahora veamos la última cosa que suelen hacer las personas que luchan contra la depresión y que lo único que hace es agravar el problema. Me refiero a verse atrapados en un patrón de pensamiento negativo. Puede parecer un punto obvio. Al fin y al cabo, la depresión es un estado negativo de la mente. Pero lo que no comprenden quienes
se van hundiendo en la tristeza y la melancolía es que el concepto que tenemos acerca de la vida tiene mucho que ver con nuestros sentimientos hacia la vida. Nos decimos que nadie nos ama. Nos convencemos de que nuestro trabajo es horrible. Nos decimos que nada merece la pena. Pero la vida no suele ser tan oscura y sombría. Es nuestra perspectiva de la vida lo que es oscura y sombría. En otras palabras, podemos ejercer influencia sobre nuestros sentimientos si modificamos nuestra perspectiva. Los autores de Cómo curar la depresión hablan de hacer afirmaciones, porque las afirmaciones positivas son lo opuesto a los patrones de pensamiento negativo. Por ejemplo, puedo ver que tengo unos buenos amigos que se preocupan por mí, que mi trabajo, después de todo, tiene aspectos que son estimulantes y gratificantes, y que la vida está llena de oportunidades. Y una de las mejores cosas que podemos afirmar positivamente es que tenemos muchos motivos para estar agradecidos. ¿Por qué no darle a nuestras rachas de depresión unas vacaciones de gratitud? Mira a tu alrededor. Comienza por las cosas pequeñas. Estás respirando. Estás consciente. Tienes algunos recuerdos hermosos. Es posible que hayas leído algunos buenos libros o visto algunas buenas películas. Detente y da gracias. ¿Has notado cómo se desplazan las nubes en el cielo? ¿Te has detenido a observar los remolinos de hojas que se forman por el viento? ¿Puedes hablar algunas palabras de gratitud a quienes te rodean? Esa fascinante gama de personalidades que Dios ha creado. Mira, hay algo más que dice el sabio Salomón, Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. ¡Qué medicina! Es la más barata y la más efectiva. En otras palabras, cada vez que hacemos afirmaciones alegres desde el corazón, nos estamos dando una dosis de buena medicina. Hazte un bien a ti mismo. Habla palabras positivas. Agradece a Dios por tantas bendiciones. El apóstol Pablo nos insta a abundar en acciones de gracias y a dar gracias por todas las cosas. Él pudo vencer la depresión aunque se encontraba languideciendo en una prisión romana. Cuando estaba en la cárcel mamertina, recuerdo haber visitado ese lugar en varias ocasiones. Yo no pude menos que abrir la palabra de Dios y leer las cartas que él escribió de allí, en ese lugar horrible, por decir un elogio. Sin embargo, no habla con tristeza, sino que es positivo. Por ejemplo, la Epístola a los Filipenses, que escribió desde esa prisión. Es el libro más alegre de toda la Biblia. Y parece elevar la voz cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Una vez más os digo, regocijaos. En esa mazmorra oscura, maloliente, sin aire, sin luz. ¿Cómo pudo haber escrito esto? Al hablar de la aflicción, el comediante Jules Feiffer dice que ninguna persona puede realmente curar a otra de su depresión en el corto plazo. Pero en el largo plazo, la constancia de nuestras amistades, la constancia de la familia es extremadamente importante. Menciona que el simple acto de relacionarse con su hija, de sentir su presencia en su vida, lo ayudó muchísimo. Aunque tenía éxito en su carrera, Feiffer necesitó estar en contacto con sus raíces. Necesitó la interacción humana para poder emerger de su depresión. Cierta dama llamada Rona, quien debe enfrentar periodos de depresión, dice que suele hablar en voz alta para mantener el enfoque positivo. Y cuenta que cuando comienza a sentir los síntomas al acecho, puede ahuyentarlos diciendo, detente, charlatana, no te necesito, fuera de aquí, adiós. Ella se refiere a esa pequeña voz interior que genera patrones de pensamiento negativo. Esa voz que le dice cuán terrible es su situación y cuán despreciable es ella. Y Rona trata de enfrentar a la voz de la manera correcta antes que la depresión se instale. Le habla en voz alta,
con firmeza diciéndole, cállate la boca, no quiero saber nada contigo, chao, goodbye. El periodista Jim Jensen padeció una depresión muy severa cuando su hijo de 26 años murió en un accidente con su ala delta. Y después de muchos conflictos, llegó a esta conclusión. El ensimismamiento negativo es peligroso, pero la única manera de salir de él no es por medio de otro ser humano, sino con la confianza en un poder espiritual superior a uno mismo. ¡Qué verdad! Expresó, porque puso su vida y su pensamiento en la dirección correcta que indica la palabra de Dios. A las personas que están profundamente deprimidas les resulta casi imposible generar pensamientos positivos acerca de sí mismos. Es como tratar de que el agua del río ascienda por la ladera de la montaña. Es casi imposible. Las personas necesitan una fuente exterior de recursos positivos. No pueden salir de la depresión por sus propios medios. Necesitan un poder superior que los saque de allí. Yo estoy agradecido porque Dios nos ha dado un tesoro de afirmaciones positivas en este bendito libro, la Biblia o la Palabra de Dios. Y muchas de ellas se encuentran en las epístolas del Nuevo Testamento. Y allí vemos a Dios compartiendo con nosotros su propia perspectiva, su propio enfoque de la vida. Y si nos aferramos a esa perspectiva, podremos lograr maravillas en nuestra salud mental. Y todo comienza, como es obvio, con una relación personal con Cristo. Y una vez que se ha establecido esa conexión vital, se abre ante nosotros un mundo nuevo, toda una nueva creación. Los apóstoles nunca se cansaron de afirmarlo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y San Pablo instó a los creyentes de Éfeso a dar siempre gracias a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y le dio esta afirmación a los creyentes de Roma, Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la perspectiva que Dios quiere compartir con nosotros. Vale la pena vivir porque Cristo puede guiarnos en una procesión triunfal. Ningún obstáculo debe abrumarnos porque Dios puede hacer por nosotros muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Así que no tenemos por qué sentirnos aislados o abandonados, porque Dios puede llenar nuestros corazones con su amor por medio del Espíritu Santo. Bueno, estas son solo algunas de las maravillosas afirmaciones que fluyen de las cartas del Nuevo Testamento. Estas son tan solo algunas de las razones por las cuales la Biblia es una explosión de buenas noticias. No importa cuánta oscuridad y tiniebla haya en tu vida, la luz que irradia la perspectiva divina puede disiparlas, porque su punto de vista puede introducirse en nuestras emociones y cambiarlas para bien. Charles Spurgeon, aquel gran predicador victoriano, padeció periodos de severa depresión. Cierta vez le confesó a un amigo que el subsuelo del castillo de la desesperanza está lleno de mazmorras. Él mismo había estado con frecuencia en esas mazmorras. Y lo que le había permitido seguir adelante, lo que le había dejado continuar con su increíble y fructífero ministerio en Londres, había sido beber de la perspectiva divina. Para él, las verdades de la gracia de Dios, la redención, eran muy reales. Y ciertos días, mientras cabalgaba rumbo a su hogar, después de un día de arduo trabajo, comenzó a sentirse extremadamente débil y deprimido. Infinidad de personas llegaban hasta ese pastor para descargar en él sus tribulaciones, pero él tenía muy pocos que pudieran escuchar las suyas. Y Spurgeon sintió como si la antigua mazmorra lo estuviera llamando otra vez. Pero de pronto, un texto de la Biblia llegó al rescate. Las palabras «bástate mi gracia» atravesaron su mente. Y cuando llegó a su casa buscó el versículo en la versión griega.
Entonces el chispazo de buenas nuevas lo impactó con más fuerza aún. Parecía que Dios le estaba hablando directamente a él. Mi gracia es suficiente para ti. Spurgeon respondió en voz alta, debería pensar en ello, Señor, y estalló en carcajadas. En un instante había conseguido esa alegría en el corazón que es buena medicina. Spurgeon recordó, hasta ese momento jamás había entendido en qué consistía la risa sagrada de Abraham. Hizo que la incredulidad pareciera de lo más absurdo. El ministro compartió esta conclusión con sus amigos. Él dijo, oh hermanos, sean fieles creyentes. Un poquito de fe llevará vuestras almas al cielo, pero una grande fe traerá el cielo a vuestras almas. Qué sabias palabras. La perspectiva de Dios puede hacer una enorme diferencia. No siempre ahuyentará nuestra depresión automáticamente, pero en el largo plazo podremos lograr el más poderoso impacto sobre nuestra salud mental. Llenar nuestras mentes con el amor y la grandeza de Dios es una manera maravillosa de elevar nuestros espíritus. ¿Has comprendido realmente sus buenas noticias? ¿Es su palabra una voz real en tu vida? ¿Estás escuchando ese amigo que es el único capaz de librarte de la depresión? ¿Has absorbido sus maravillosas afirmaciones? ¿Por qué no comienzas una relación sanadora con Cristo Jesús en este mismo momento? Permite que te llene con el gozo de su presencia mientras oramos. Querido Padre, necesitamos la luz en nuestras vidas hoy. Necesitamos un Salvador que pueda levantarnos, porque no podemos salir de la oscuridad por nosotros mismos. Necesitamos que derrames tu amor en nuestros corazones. Necesitamos que obres en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Queremos caminar en procesión triunfal guiados por Jesucristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios, así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de recursos y estudios bíblicos que te fortalecerán y reanimarán en tu vida espiritual y en tu diario caminar con Jesús. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.